me dejan ver los compañeros técnicos, quién nos va ingresando. Compañero Cristian, buenas tardes, también bienvenido. Buenas tardes, desde el Reino Unido nos acompañan muchos compañeros. Bienvenidos a todos ustedes. Sabemos que estamos en día sábado, un poco cansados de la semana de trabajo, pero siempre habrá un momento para poder ingresar a estos conversatorios que lo único que hacen es fortalecer nuestro conocimiento y por tener fundamentos cuando nosotros entremos a algún tipo de debates. Bienvenidos compañeros a todos ustedes. El enlace latinoamericano, europeo, versión Ecuador, la bienvenida. Les cuento que este es el enlace número 5. Seguiremos trabajando, compañeros. Estamos trabajando para seguir todas las semanas con los enlaces, con diferentes temas, con diferentes personajes de la política actual, de la cultura, artistas. Seguimos saludando, compañero Eduardo. Aquí tenemos, ¿quién más? Seguimos esperando, compañeros. En breves minutos estaremos también participando en todas las redes sociales por Facebook Live. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes en Ecuador. Buenas noches en Europa. Estamos en el enlace latinoamericano europeo, versión Ecuador, número 5, nuestro conversario número 5 con el compañero Fidel Narváez, quien fue primer secretario de la Embajada del Ecuador en el Reino Unido desde el año 2013 al 2018. El compañero nos va a hablar todo sobre lo que sucedió con nuestro querido compatriota Julian Assange. Estamos esperando para poder enlazarnos vía Zoom, vía Facebook Live también y esperando a al compañero Fidel también que ingrese. Si me ayudan los compañeros a seguir ingresando, por favor. Hay compañeros que están esperando en el cuarto de espera. Bueno, seguimos saludando, compañero William Cueva. Muy buenas tardes, bienvenido al enlace. Una vez más aquí, gracias por tu colaboración. Es uno de los compañeros que semana a semana siempre siguen el enlace. Se los agradezco a todos ustedes por estar presentes esta tarde y noche de este enlace. Decirles que es el número 5, el conversatorio número 5 con el compañero Fidel Narváez, quien fue embajador en el Reino Unido desde 2013 al 2018. Estamos esperando también la señal para entrar por Facebook Live. En breves momentos estaremos en Facebook Live también, compañeros, para los que nos siguen, decirles que deben poner su nombre completo en la colección de Zoom para poderles saludar y luego presentarlos cuando termine la ronda de preguntas. Buenas tardes, compañeros. Seguimos esperando unos minutos más. Empezaremos con nuestro compañero Fidel Narváez, quien fue primer secretario de la Embajada del Ecuador en el Reino Unido desde el año 2013 al 2018. Le recordamos que estamos en nuestro conversatorio número 5, el enlace latinoamericano europeo versión Ecuador. Por favor, solicitamos a todos los participantes poner su nombre completo en Zoom para poder saludarlos y presentarlos luego de la ronda de preguntas. Seguimos dando saludos. A ver, tenemos más compañeros. Ya tenemos al compañero Fidel Narváez también. Buenas tardes, bienvenido. El compañero Diego Moya también. Tania, muy buenas tardes. Compañero Eduardo. William, Kimberly, Tania también nos acompaña. Buenas tardes, compañera. Bienvenida. También es una de las compañeras que semana a semana sigue nuestro conversatorio. Bienvenido a todos sus compañeros. Gabriela Moreno, también muy buenas tardes, compañera. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, compañera. Bienvenida también.
Bueno, ya estamos también en Facebook Live. Un saludo para todos los compañeros que nos siguen por Facebook Live. Decirles que estamos nuevamente en el enlace latinoamericano ecuatoriano, en el enlace latinoamericano europeo versión Ecuador, en nuestro conversatorio número 5 con el compañero Fidel Narváez, quien fue primer secretario de la Embajada del Ecuador al Reino Unido en el año 2013 al 2018. Rogamos a todos los compañeros que nos siguen por Zoom, por favor, poner su nombre completo para poder darle saludos luego de la ronda de preguntas. Recordarle a los compañeros que nos están siguiendo por Zoom que no tienen los micrófonos encendidos, por lo tanto no podrán responder. El momento que hagan preguntas, alzar la mano, por favor, compañeros. Bueno, yo creo que ya tenemos a nuestro compañero Fidel. Estamos todos los compañeros. Vamos a dar inicio. Mi nombre es Alex Molina, desde el Reino Unido. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro ponente Fidel Narváez. Muchas gracias por su presencia. Además, tengo el gusto de presentar a mis compañeros y compañeras sin los que no sería posible este conversatorio. Ellas son Miriam desde Dinamarca, que estará pendiente del chat de Zoom, Gladys desde Bélgica, Naomi desde Italia, Diana desde el Reino Unido, manejan las diversas páginas de Facebook, Bélgica desde el Reino Unido, que se encargará de la difusión constante de los diversos enlaces a este conversatorio, y Tania desde Alemania es la responsable de la parte técnica de este conversatorio. Muy buenas tardes con todos, buenas noches y tardes con todos los compañeros. Por favor, Tania, adelante. Muy buenas tardes a todos, un abrazo a los que se han conectado desde Ecuador y bienvenidos a todos desde todas partes del mundo. Reciban un gran saludo del equipo técnico, muchísimas gracias a nuestro ponente por su tiempo y conocimientos, a todos los presentes por estar aquí y a mis compañeros y compañeras por ser parte de este gran equipo. Nosotras, el equipo técnico, estaremos detrás de bambalinas en constante contacto con ustedes a través del chat, tanto de Zoom como del Facebook, para responderles gustosas cualquier pregunta. Agradezco también a las diferentes agrupaciones y su participación que a través de sus páginas de Facebook están compartiendo y siguiendo la transmisión. Muchas gracias a todos. Este evento lo moderará Diego Moya desde Reino Unido. Adelante, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias, Fidel. Hoy el Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador tiene la gentileza y tiene el agrado de presentarles a ustedes a un gran ponente, a Fidel Narváez, que nos va a compartir el tema la relevancia mundial de la persecución de Julian Assange y el rol histórico del Ecuador en su caso. Él es el Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador, que es un proyecto de migrantes ecuatorianos y de migrantes latinoamericanos en Europa y en el Reino Unido, que nos hemos juntado con el objetivo de construir de manera participativa y consensuada un espacio de diálogo en lo social, en lo político, en lo cultural. Les recordamos a todas las personas que están conectadas en la plataforma Zoom que sus micrófonos van a permanecer apagados. Les pedimos que puedan encender sus cámaras para poder mantener este diálogo con nuestro ponente, y además también que a la medida que ustedes tengan preguntas puedan ir levantando la mano, y en el orden que ustedes levanten la mano, el equipo técnico les dará la palabra en el momento de las preguntas. También a todas las personas que se encuentran en el Facebook Live también pueden hacer sus comentarios o dejarnos sus saludos, y el equipo técnico recogerá esta información para poder nosotros hacer las preguntas por ustedes en el programa. Ahora, me gustaría darle la palabra a Bélgica, quien se dirige ahora a ustedes. Me parece que el micrófono de Bélgica no está habilitado. Gracias, Bélgica. Diego. Sí, gracias, Diego. Muchas gracias a todas y todas. Reciban un cordial saludo desde el Reino Unido. Tengo el placer de presentar a nuestro ponente de hoy, Fidel Narváez, ingeniero en Comercio Internacional, con mención en Turismo. Fidel fue secretario técnico en Ecuador de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Luego miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador. Cónsul general
del Ecuador en Londres desde el 2010 al 2013 y primer secretario de la Embajada de Ecuador en el Reino Unido desde el 2013 hasta el 2018. Por lo tanto, ha vivido muy de cerca la situación de Julian Assange desde que él pidió el asilo en el 2012. Bienvenidos a todas y todos. Gracias. Vamos a empezar la exposición. Fidel tendrá 35-40 minutos, luego de los cuales se abrirá una ronda de preguntas y respuestas. Adelante, Fidel. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Espero me puedan escuchar bien. ¿Sí? Sí, adelante, sí, muy bien. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primeramente, mi fraterno agradecimiento a los compañeros que me han honrado en esta invitación, ¿no? Principalmente a la compañera Bélgica, Guaña, que ha sido quien digamos, ha atestiguado desde hace muchísimos años, ¿no? Aquí en Londres, el drama que nos ha tocado vivir en el caso al cual me voy a referir hoy, ¿no? Conozco a Bélgica desde el movimiento comunitario y le agradezco mucho su presencia, su solidaridad. Igualmente al compañero Alex Molina, a los otros compañeros aquí en el Reino Unido y a quienes están detrás de esta iniciativa, por la cual felicito. Quisiera que esto sea más que un monólogo de mi parte, quisiera que sea más un diálogo, ¿no? Estoy muy presto a las preguntas que puedan surgir, a lo que yo pueda decir aquí y a lo que se me olvide decir. Ciertamente es un tema fascinante en el sentido de que ha estado por 10 años ya en el ojo de la opinión pública mundial, y cuando digo mundial me refiero a todos los continentes, ¿no? Es un caso que envuelve a diferentes países, pero sobre todo al país más poderoso de este siglo, ¿no? Más poderoso económica y militarmente. Y obviamente, desde hace 8 años aproximadamente, quizás un poquito más, también a mi país, al Ecuador, que, como es de conocimiento mundial, dio un paso al frente para proteger a Julian Assange. Tengo el privilegio, tengo la suerte, que el destino me asignó algunos roles dentro de esa experiencia que me ha permitido atestiguar de primera mano la situación de Julián. Sobre todo me ha dado la suerte de conocerlo y de forjar una amistad con él. Bélgica, en su introducción, ha mencionado mi experiencia, digamos, laboral está más bien del lado de los derechos humanos, antes de emigrar a este país con mi familia. Y para mí esto rebasa el tema personal, por supuesto, es un tema de derechos humanos, ¿no? Y eso nos concierne a todos, ¿no? Y me parece súper oportuna la fecha en la que estamos hablando de esto, porque el día lunes, es decir, pasado mañana, empieza ya el juicio propiamente dicho para la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, que es, sin lugar a dudas, el juicio más importante de nuestra generación para lo que significa la libertad de expresión y de publicación. Esta es la primera vez que se le va a aplicar la draconiana ley de espionaje de los Estados Unidos, que data de la Primera Guerra Mundial, es decir, a comienzos del siglo pasado, ¿no? La primera vez que se le va a aplicar a un periodista. Esta ley se ha aplicado en otras ocasiones y puede conllevar pena de muerte
¿no? Pero nunca a un periodista. Y no es que los periodistas tengan un aura protectora especial, tienen los mismos derechos que todos nosotros, sino que se le está castigando por haber publicado. Es decir, la primera vez que se aplica esta ley por el hecho de publicar. Y publicar no es un delito. Inclusive si se trata de secretos, entre comillas, de Estado, ¿no? Y esta ley se la quiere aplicar de manera extraterritorial. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ley de Estados Unidos. Se supone que debe valer para los Estados Unidos, dentro de Estados Unidos y para los estadounidenses o para quienes cometan crímenes relacionados con esta ley dentro de los Estados Unidos. Pero en este caso, y ahí está parte de la relevancia para el resto del planeta de este caso, se quiere aplicar la ley a una persona que no es estadounidense. Julian Assange es de origen australiano, tiene la nacionalidad australiana, además de la ecuatoriana desde hace 2 años. No ha publicado dentro de los Estados Unidos. Esto es peligrosísimo, porque si llegan a extraditarlo, aplicando esta ley extraterritorialmente, automáticamente están en peligro cualquier periodista, sea de investigación, cualquier periodista que se atreva a publicar cosas que a los Estados Unidos no les gustan, de que lo extraditen desde cualquier parte del mundo. Puede ser ecuatoriano, boliviano, colombiano, británico, checo, lo que sea, ¿no? Nada más y nada menos que quieren ponerlo en la cárcel por 175 años. O sea, un imposible, ¿no es cierto? Que para mí equivale a la pena de muerte. No hay ninguna diferencia. Es una muerte lenta, una muerte en vida, porque ya nunca más verás la luz, nunca más verás la libertad. Suponiendo que tengas buena conducta, te van a dar la mitad, 80 años. ¿Quién puede vivir 130 años si Julián ya tiene 50 años? Entonces, como digo, un castigo por haber publicado información veraz. Nadie está diciendo que Julian Assange y Wikileaks publicaron información no verdadera. Nadie disputa eso, ni los Estados Unidos, nadie, ¿no? Y ya voy a explicar en qué consiste esa característica de Julian Assange y Wikileaks, que hasta el día de hoy deben ser el único medio de comunicación relevante que guarda un récord perfecto de veracidad. ¿Qué significa esto? Que nunca han publicado un documento que no sea verídico, ¿no? Información verdadera e información de interés público. Esas son las dos condiciones que debe cumplir cualquier medio de comunicación y cualquier periodista para publicar. Que lo que publica es verdad y que sea del interés público. Y Julian Assange, Wikileaks, publicaron las mayores revelaciones de crímenes de guerra de la historia, violaciones a derechos humanos, y cuando digo esto estoy hablando de matanzas a civiles, estoy hablando de ejecuciones extrajudiciales, estoy hablando de tortura, ¿no? Y en definitiva, la relevancia de este caso será
de estudio, creo yo, independientemente de lo que pase con Julián ahora en este juicio de extradición. Su caso será de estudio para las próximas generaciones, desde diferentes ángulos. Libertad de expresión y publicación, por supuesto, fundamentalmente. Periodismo, por supuesto, periodismo de investigación, sobre todo. Se dice que Wikileaks partió en dos la historia del periodismo. Periodismo antes de Wikileaks y a partir de Wikileaks. Y me voy a referir también a eso en mi corta exposición, bueno, no sé si tan corta exposición, con la paciencia de ustedes. Evidentemente esto será estudiado desde el punto de vista del poder de los medios corporativos, porque Julian Assange y Wikileaks no solamente que se han enfrentado a los criminales de guerra, a los que expusieron, ¿no? Es decir, cuando publican partes de guerra donde se delata la autoría de crímenes, han expuesto obviamente a los criminales de guerra, que ahora los están persiguiendo. Pero también se ha enfrentado a un enemigo quizás tan poderoso como los propios criminales de guerra, como el aparato industrial, militar, que es el que está detrás de todo esto, que rebasa al gobierno norteamericano. Cualquiera que crea que en la Casa Blanca radica el poder, el verdadero poder detrás de los Estados Unidos, se equivoca. Es prácticamente indiferente si el presidente es el señor Bush, el señor Obama, el señor Trump y próximamente, quién sabe si el señor Biden. El aparato industrial militar de guerra atrás, es decir, la guerra y la venta de armas como uno de los mejores negocios de las últimas décadas, tienen sus propios intereses y mueven el establishment político en los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Entonces, paralelamente a enfrentarse a los criminales de guerra, se ha enfrentado a los medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación, a los medios corporativos, a los cuales Julián ha acusado de cómplices en los crímenes de guerra. ¿Por qué cómplices en los crímenes de guerra? Porque simplemente o no los reportaban, o no se atrevían a reportarlos, o deliberadamente los estaban encubriendo. La mayoría de guerras en el último medio siglo, por lo menos, son el resultado de mentiras. Siempre hay una mentira como causa de la guerra y se sostiene a través de mentiras. Y solamente es posible hacer eso con la colaboración y la activa participación de los medios de comunicación. Por dar un ejemplo, la guerra de Irak. Acordémonos, y aquí no voy a defender al señor Saddam Hussein ni al régimen iraquí, no. Pero acordémonos, se dijo que había armas de destrucción biológica, armas químicas, arsenales de armas químicas, y que había que invadir Irak y desatar esa guerra que duró tanto y tuvo tantas víctimas y destruyó ese país, para salvaguardar la seguridad de Occidente. Y fueron los medios de comunicación los que replicaron, apoyaron, promovieron esas mentiras. Entonces, Julián se ha enfrentado a ellos también y yo creo que ese enfrentamiento ha sido tan nocivo para su situación
como el enfrentamiento con los criminales de guerra, porque ha sido víctima de una difamación, de una campaña para matar su imagen, matar el personaje, se dice, ¿no? Que, dicho sea de paso, esta palabrita está de moda, a muchos ya les cansa, pero es lo que calza aquí, el lawfare, ¿no? Es decir, la guerra jurídica para la persecución política, pero que solo es posible mediante la guerra mediática como antesala, es decir, como de avanzada, que va preparando las condiciones, va preparando el camino para que venga luego la guerra jurídica, la artillería jurídica y te destruye. Entonces, Julian Assange está en una cárcel de máxima seguridad. Es el caso más importante para la libertad de expresión de nuestra generación, pero yo creo que ya un poco menos, pero a lo largo de los últimos años, su caso ha sido poco cubierto por los medios de comunicación. Se han encargado de construir esa imagen falsa sobre él. Se ha dicho que es un hacker, se ha dicho que es un agente ruso, se ha dicho que es arrogante, se ha dicho que mil cosas, ¿no? Y claro, también será un caso de estudio en lo que tiene que ver con la diplomacia, por supuesto. Esto causó un conflicto diplomático muy singular, ¿no? Imagínense en un país pequeñito, sudamericano, país considerado del tercer mundo en desarrollo, que se atreve, tiene la osadía, ¿no?, de enfrentarse a los mayores poderes del planeta, al mayor poder del planeta, que es Estados Unidos. Esta es una confrontación con Estados Unidos. Los británicos, los suecos, los australianos, todos los otros países que entran en este baile son accesorios, ¿no? Y voy a referirme a eso también. Julian Assange no solamente que expuso los crímenes de guerra por los cuales se le está enjuiciando ahora, sino que además expuso toda la maquinaria de supervigilancia masiva que usan las agencias de seguridad en Estados Unidos para espiarnos a todos, ¿no? Algo que también lo hizo Edward Snowden, por supuesto, con la Agencia Nacional de Seguridad. Julian Assange venía advirtiéndolo de Snowden incluso antes que él, pero lo ha hecho también con la CIA. Es decir, las mayores revelaciones del arsenal cibernético, si se puede usar esta palabra, es decir, todos los programas de espionaje, de infección de computadoras, de teléfonos, de tablets, de televisiones inteligentes y de espía de la CIA, las ha revelado Julian Assange, Wikileaks, una vez que ya estaba dentro de la Embajada de Ecuador. Ciertamente, el juicio que se le está siguiendo ahora no es por eso, pero habría que ser ingenuo para no pensar que todo esto simplemente ha hecho de que se la tienen jurada y no se la van a perdonar, ¿no? En todo caso, simplemente para hacer una brevísima introducción de la persona, ¿no? Julián, a muchas veces se lo conoce como, se refieren a él como el mejor hacker del mundo, el hacker más famoso del mundo, ¿no? Este Robin Hood que
se roba la información, se puede meter a cualquier computadora, tiene información de todo el mundo. O sea, ese mito que no es verdad, surge porque cuando él es adolescente, o sea, hace 30 años, él tiene 50, más o menos cuando tenía 20 años, un poquito antes incluso, el Internet recién aparecía, ¿no? Y él es uno de los privilegiados que primero tiene acceso a Internet allá en Australia, cuando era solamente uso de investigadores y de los militares y apenas ciertas universidades. Él tuvo ese privilegio, desarrolló unas enormes capacidades y ciertamente como jovencito, como adolescente, tuvo travesuras de incursión en computadoras. Hay una película que recomiendo mucho ver, que me parece que sí se la podría conseguir o en internet o en alguna de estas plataformas de alquiler de películas, que se llama Underground, ¿no? La historia de Julian Assange. Y esta refiere justamente a esta etapa de la vida de Julian, joven, adolescente, hacker travieso, ¿no? Se mete en problemas, pero ya luego se dedica al activismo por la libertad de expresión. Él estudia matemáticas, estudia filosofía, no termina con título ninguna de estas, es un autodidacta, pero se decanta por una actividad que se llama la criptografía, ¿no? Que en resumidas cuentas viene a ser el arte de proteger la información. O sea, todo lo contrario a robar información, sino protegerla, ¿no? Para que pueda ser usado, y esa es una de las características de Wikileaks, para que pueda ser usado por activistas, defensores, periodistas, etcétera, justamente, y hoy más que nunca esto es importante, para poder defenderse, ahí sí, de los hackers, los que roban la información. Y los hackers, los verdaderos hackers, los mayores hackers, están en las agencias de inteligencia y de seguridad de los propios estados, ¿no? Y esta criptografía, esta virtud de poder encriptar la información de una manera tal de que si alguien quiere robártela no va a poder descifrar. Yo hago siempre una analogía con las artes marciales, ¿no? Es decir, una persona se adiestra en artes marciales, sobre todo para protegerse, no para salir a la calle y comenzarle a pegar al primero que pasa, sino con una medida de protección. Esa es el tipo de criptografía que desarrolla Julian Assange, ¿no? Entonces, simplemente para mencionar de que en su adolescencia el señor Bill Gates, el señor Steve Jobs, también eran unos hackers traviesos cuando eran jovencitos. Sin embargo, nadie se refiere a ellos como hackers, pero sí a Julian. Julian entonces ha creado varios programas de encriptación, pero quizás lo más importante que ha hecho, lo más relevante dentro de su carrera, por decirlo así, ha sido evidentemente la plataforma de Wikileaks. ¿Qué es Wikileaks? No es otra cosa que una plataforma de información que recibe, como cualquier otro medio de comunicación, recibe información, la analiza, la verifica, ¿no? De que sea confiable, de que sea verdadera, la contextualiza y la publica, ¿no? Pero es una plataforma no convencional en el sentido de que Wikileaks lo que crea es un buzón seguro, le llaman ellos, ¿no? Que garantiza el anonimato
de la persona que provee esa información, a través, obviamente, de la encriptación de canales cibernéticos totalmente seguros. Y esta es la clave, esta es la característica, que garantizan que ni siquiera el receptor, en este caso Wikileaks o Julian Assange, pueden identificar quién le está mandando la información. ¿Sí? Una vez que le ha llegado, llega esto de una manera que es imposible saber quién la envió. Entonces será imposible revelarlo o imposible de que alguien pueda dar con esa persona. ¿Y por qué es importante eso? Porque muchas de las denuncias de crímenes, de corrupción, qué sé yo, dentro de una corporación, dentro del ejército, dentro de un gobierno, no se dan porque la gente tiene miedo, tiene total temor de que vayan a descubrir que es él o ella quien robó información, porque ahí sí es sustraer información, para entregársela a un medio de comunicación. Pero así siempre ha funcionado, digamos, el periodismo, ¿no? Con fuentes que toman riesgos, se lo entregan a un medio de comunicación y el medio de comunicación lo verifica, lo contextualiza y lo publica. Siempre ha sido esto así, ¿no? Con las mayores publicaciones de información confidencial, sensible de la historia. Y dicho sea de paso, Wikileaks no es que publica cualquier cosa, lo que venga, ¿no? Evidentemente tiene que tomar un perfil, una especialidad, y eso es básicamente solamente información sensible que se refiera a corrupción, a actividad delictiva, sobre todo de gobiernos, ¿no? Pero que además no ha sido publicada antes por otro medio. Normalmente es información que otros medios no se atreven a publicar, ¿no? Entonces, Julián crea esta plataforma, él crea esta tecnología, ¿no? Y eso, pues, catapulta a Wikileaks a convertirse en lo que es, ¿no? Y esto no es nada ilegal, ¿no? Más bien, es un avance revolucionario dentro del periodismo, al punto de que hoy en día ya grandes medios de comunicación, el propio New York Times, por ejemplo, el propio The Guardian, tienen ya buzones seguros, ¿no? Usan su propia tecnología, su propia encriptación. Julian Assange la desarrolló hace más de 10 años, ellos la tienen ahora, pero la idea nació con Wikileaks. Ellos también lo usan, así que eso no es nada ilegal. Y esto permite, esto le da coraje a los denunciantes para atreverse a enviar información, ¿no? Y eso fue lo que sucedió con la soldado en ese entonces, Bradley Manning, ahora Chelsea, cambió de sexo, digamos, que envió en el año 2010 toda esa información sobre los crímenes de guerra en Irak, en Afganistán, y lo que se conoce como el Cablegate, que me voy a referir a eso en un momento, que es por lo cual quieren meter a la cárcel a Julián. Otra característica de Wikileaks, aparte de esto de garantizar ese anonimato, es algo que también es un término creado por Julian Assange, que se llama el periodismo científico. ¿Qué significa eso? Que Wikileaks, cuando recibe la información,
Luego de eso, no es que hace un resumen de lo que le vino y publica, y como muchos otros medios de su estado, siempre ha estado de moda, y además es una práctica que se presta para mucho antiperiodismo, yo lo llamo así, ¿no? No es que dice, de acuerdo a unos documentos que nosotros tenemos en nuestro poder y hemos visto, podemos decir que, ¿no? Entonces, dicho así, cualquiera dice, vaya, pero ¿qué dirán esos documentos? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Lo habrán interpretado bien? ¿Habrán publicado, habrán dicho todo lo que dicen esos documentos? ¿O habrán seleccionado solamente lo que les conviene a su agenda política particular? Wikileaks rompe con eso. Rompe con eso y dice, el periodismo científico significa que el público, la gente a la cual vamos a informar, puede acceder a todo, a los documentos fuente, ¿no? Entonces, no es que de acuerdo a los documentos que me llegaron y tengo, no. De acuerdo a estos documentos, a estos 90,000 partes de guerra del ejército norteamericano, ¿no? Esto es lo que ha pasado. Usted puede verlo por sí mismo. Mírelo, el público, otros medios, otros periodistas, investigadores, historiadores, estudiantes, todos pueden acceder y saber si lo que ha dicho Wikileaks es cierto o no es cierto. Entonces ese es el periodismo científico que solamente, bueno, no solamente quizás, pero Wikileaks ha sido pionero en introducirlo y en practicarlo, ¿no? Tiene obviamente esto también sus controversias, ¿no? Hay desde otras vertientes del periodismo tradicional, pero no me voy a referir a eso ahora, quizás en las preguntas podemos ir por eso, ¿no? En toda su existencia han publicado más de 10 millones de documentos, y como decía, 100% de veracidad. O sea, solo esta organización, la de Julián, ha publicado más documentos clasificados que todos los demás medios de comunicación juntos, los grandes, ¿no? Y a través de esto, a través de estos millones de documentos, ¿qué es lo que ha creado? Ha creado una biblioteca virtual, llaman ellos, ¿no? Es decir, una plataforma en Internet que es amigable, que es fácilmente accesible, que es una fuente de consulta, no restringida, no pagada, no con suscripciones, abierta al mundo, a la humanidad, a cualquiera que tenga conexión a Internet. Y es así que estos cables o estos materiales que están ahí en la plataforma de Wikileaks continuamente suelen ser citados en documentos académicos, inclusive en litigios legales que utilizan esa documentación para argumentar sus estrategias. Pero bueno, voy a acelerar un poco porque esto da para mucho. Antes de las publicaciones del 2010, por las cuales se los quiere meter a la cárcel, él ya había recogido algunos premios, había publicado documentos sobre violaciones de derechos humanos en África, sobre mal comportamiento de transnacionales en la propia África, corrupción bancaria en Islandia, en Suiza, ¿no? Etcétera, etcétera, y ya iban ganándose un espacio dentro de el mundo del periodismo a nivel internacional, pero todavía no estaban siendo perseguidos. La persecución ocurre en el 2010, cuando ya se meten con el hegemón militar y económico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que publican?
En el 2000, bueno, en el 2007 ya habían publicado los manuales de operación de la cárcel de Guantánamo, ¿no? Es decir, manuales de tortura, básicamente. Cómo la tortura está practicada, legitimada en la cárcel de Guantánamo, ¿no? Lo publica Wikileaks. Después de eso publican los expedientes de cerca de 800 prisioneros en la cárcel de Guantánamo, y se revela, ¿no?, de que hay personas inocentes, que hay personas que murieron ahí a causa de las torturas, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero quizás la publicación más relevante, más impactante, la que lo lanza al estrellato, es una que se conoce como el asesinato colateral, collateral murder. Cualquiera que quiera poner en internet, Google collateral murder, va a ver básicamente un video que está filmado desde los propios helicópteros Apache, así se llaman, helicópteros norteamericanos, en Irak, donde son 2 helicópteros que están hablando con su base y entre ellos, y básicamente acribillan a más de una docena de civiles inocentes en plena calle en Bagdad. Y hay que verlo para sentirlo y para entenderlo. Es como si estuvieran jugando un videojuego y burlándose, ¿no?, de sus víctimas. Luego del primer tiroteo se puede ver como una furgoneta está pasando por la calle y ve que hay heridos en plena vereda, se bajan para asistirlos y llevarlos a un hospital, y los helicópteros continúan acribillando a estas personas que estaban rescatando a los heridos, sin saber que habían niños dentro de esa furgoneta. O sea, es uno de decenas, quizás centenas de incidentes que sucedieron tanto en Afganistán como en Irak, ¿no? Porque lo otro son los diarios de guerra, que se llaman, es decir, son los propios informes del ejército norteamericano, donde se delatan, como decía yo, matanzas a civiles, torturas, qué sé yo, y sobre todo, además, se logra identificar la cantidad de civiles víctimas del conflicto, ¿no?, que los norteamericanos negaban. Decían que no llevan una cuenta, que no es posible llevar un conteo de cuántos civiles. Pues sí lo llevaban, siempre supieron cuántos eran, ¿no? Todo eso lo devela Wikileaks en el 2010, pero además, al final de ese año, publica lo que se conoce como el Cablegate. ¿Qué es el Cablegate? Básicamente es la correspondencia diplomática de los norteamericanos, desde sus 200 embajadas y consulados alrededor del mundo hacia Washington, durante un periodo determinado de tiempo. Me parece a mí que es desde unas tres décadas antes del 2010. Y ya estas publicaciones, Wikileaks las hace en conjunto con los grandes del periodismo a nivel mundial. Estoy hablando del New York Times, Le Monde Diplomatique, Der Spiegel, The Guardian, Diario El País. En conjunto con ellos se pone de acuerdo para darle más impacto a las publicaciones. Empieza publicando con ellos y después se da cuenta de que esto se refiere a todo el mundo, a todos los países. En todos los países se comienza a develar la hipocresía de la diplomacia norteamericana, cómo hacían ellos lobby para sus empresas, así estén acusadas de violación a derechos humanos, cómo estaban apoyando a regímenes corruptos, a sabiendas de que son corruptos, y cómo los norteamericanos, a través de sus embajadas, a través de sus diplomáticos, estaban haciendo espionaje. Espionaje puro y duro, ordenado desde
Washington, en este caso desde la propia Hillary Clinton, ¿no? Espionaje inclusive dentro de las Naciones Unidas, al secretario general de la ONU, a todo el grupo de seguridad que se llama, ¿no? De la ONU, pero a niveles impresionantes. Voy a ir un poquito más rápido. Bueno, esto desata la persecución, ¿no? Ya la persecución frontal de Julian Assange en el año 2010, se abrió una investigación sobre él, llaman una investigación multiagencial porque están la CIA, está el FBI, está todo mundo, lo que se llama una fuerza de tarea solamente encargada de investigar a Wikileaks y Julian Assange. Y por lo que se puede revelar es de que desde el comienzo tienen una estrategia. Es decir, a este señor lo vamos a perseguir hasta el infierno y lo vamos a destruir a él. Lo vamos a destruir judicialmente. Va a tener que enfrentar juicios por el resto de su vida, ¿no? Y se abre una figura que creo yo que existe solo en Estados Unidos, que se llama el Gran Jurado. No se inaugura con él, el Gran Jurado siempre ha existido. ¿Pero qué significa eso? Que es una forma de investigación judicial que es pseudo secreta. Es decir, un fiscal arma una investigación en la cual él designa el jurado, él llama a testigos a su libre albedrío, los interroga. Estos testigos no tienen derecho a tener un abogado presente siquiera, no hay tampoco derecho a la defensa de la persona que le están investigando porque es pseudo secreto. Es decir, el señor Assange no va a saber que nosotros estamos levantando un caso en contra de él, ¿no? Si solamente se va a enterar una vez que ya tengamos contra él cargos. Normalmente es de una figura que se llama en sobresellado, ¿no? Tenemos los cargos aquí listos para develarlos cuando le pongamos el guante encima. Antes, no. Por eso es que siempre se decía que esto del gran jurado es una paranoia, que no existe, que es un invento del señor Julian Assange y de Wikileaks para hacerse los perseguidos, ¿no? De que no es verdad, pero lo cierto es de que existía, obviamente, desde antes apenas se hicieron las publicaciones, porque y aquí, bueno, esto es circunstancial, digamos, el soldado Chelsea Manning, la persona que le proveyó los documentos a Julian Assange, es delatado por algún amigo de él, ¿no? Al cual estaba confiando sus secretos, lo delatan, lo encarcelan, lo someten tratándose de un militar, a una corte marcial, pero tiene características también de gran jurado, ¿no? En esta corte marcial es evidente que no están solamente persiguiendo a Manning, sino que están armando el caso en contra de Julian Assange y de Wikileaks, ¿no es cierto? Y sabemos que este gran jurado, eso se sabía siempre, está en la ciudad de Alejandría, en el estado de Virginia. ¿Por qué esto es importante? Porque se le conoce como la corte del espionaje. Es decir, ahí van todos los casos sobre seguridad nacional, espionaje, y sabemos que prácticamente nadie, ha salido inocente una vez que ese jurado le ha puesto la mano encima. ¿Y por qué? Porque una vez que se inicia ya el juicio, ¿no? Toda vez que han develado los cargos, que han apresado a la persona, el jurado que se conforma está hecho por ciudadanos que viven en ese estado, en esa área, en esa ciudad. Y ahí está la mayor concentración del aparato de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos.
la CIA, el FBI, la NSA, ¿no? Etcétera. Entonces es prácticamente imposible que estas personas no vengan de ese círculo, no tengan familiares, no sean conocidos, no tengan que ver con el aparato de inteligencia y de seguridad, ¿no? Diversas personalidades, diversas figuras políticas y del gobierno norteamericano ya lanzan la guerra contra Wikileaks, ¿no? Y públicamente dicen que hay una investigación en curso, hay una investigación, el fiscal general, etcétera, diplomáticos australianos en Washington confiesan de que ellos han visto evidencia de que existe esta investigación y que se está elaborando el caso en contra de Wikileaks. El soldado Manning es enjuiciado, pero antes de ser enjuiciado, obviamente es apresado bajo un régimen que se conoce como medidas especiales administrativas, ¿sí? Que es mucho más represivo, mucho más violatorio de derechos humanos que lo que normalmente ya suele ser en las prisiones de alta seguridad en Estados Unidos. Es decir, ahí sí los aíslan prácticamente para que estén incluso hasta desnudos durante el día, les practican diversas técnicas de tortura que en Estados Unidos aberrantemente todavía están toleradas, pero que en ningún otro país del mundo serían siquiera legales. Este es un sistema carcelario y especialmente este tipo de medidas están totalmente condenadas por los organismos de derechos humanos, incluyendo las Naciones Unidas. No guardan los estándares mínimos de respeto a los derechos humanos. Y esta es una de las razones por las cuales Julian Assange no debe ser extraditado. Porque independientemente de que no tendrá un juicio justo, ya estamos viendo, en una corte que no es imparcial, que además lleva acumulado 10 años difamándolo y indisponiendo a la opinión pública en contra de él, sino que antes, durante su juicio, él estará sometido a este tipo de tratamiento carcelario, ¿no? Pero bueno, esto se da y paralelamente en el año 2010 Julian Assange visita Suecia y ahí se abre lo que se conoce como el caso sueco, que, perdónenme, y eso se sabía desde ese entonces y se ha demostrado, es básicamente una fachada nada más para poder apresarlo, ¿no? Y eso, en resumen, quizás en las preguntas podemos expandir un poco más. Señor Assange, como adulto, soltero, tiene relaciones sexuales con 2 personas, ¿no? Durante, digamos, un mismo periodo de tiempo, personas adultas, relaciones consentidas, ¿no? Y luego estas 2 personas, al enterarse de que él ha estado teniendo relaciones, digamos, en el mismo periodo con la una y con la otra, pues se enfurecen. La una alega de que hubo un problema con el preservativo, que él o se rehusó a usar preservativo o se rompió el preservativo durante la relación íntima. Y que, por lo tanto, quiere obligar a Julian Assange a que se haga un examen de SIDA. Ese es el origen de todo, ¿no? Y la otra le dice, claro, vamos a obligarlo, pero en todo caso vamos a una estación de policía y vamos a pedir la ayuda de ellos para que le obliguen a hacerse un examen. Nunca fueron a denunciar violación, como los medios de comunicación se encargaron de posicionar, ¿no? Las mujeres que fueron allá no fueron en primera instancia a denunciar ninguna violación. Fueron a pedir un examen de SIDA. Cuando van
a la estación de policía, la una está dando el testimonio, la policía que era amiga de la otra que le llevó hasta allá, dice, pero mire, de acuerdo con la legislación sueca, aquí podríamos tener un caso de mala conducta sexual, si es que usted dice que él rompió el condón a propósito, eso es lo que usted dice. Y la otra dice, a ver, yo no quiero denunciar de violación ni de con mala conducta a nadie, solo quiero un examen de SIDA, no me va, o sea, no me voy a ir tan a detalle a esto, pero el tema es que la investigación en contra de Julian Assange sobre supuesta mala conducta sexual es una investigación que sale de oficio de la propia policía, de la propia fiscalía, no de las dos mujeres, ¿no? Y en Suecia eso es posible. Es decir, señorita, usted no quiere investigar esto, pero nosotros pensamos que hay que investigar, ¿no? Y ahí comienza ya a armarse toda una bola de nieve, ¿no? Que hay que poner una orden de Interpol para atrapar a este señor, que ahora está en Alemania y luego está en Londres, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando Julian Assange y sus abogados se dan cuenta de que esto no está yendo normal, porque él se ofreció a dar su testimonio durante muchas veces, la fiscalía, una primera fiscal cerró el caso, dijo, aquí no hay ningún caso, después lo cambiaron políticamente a otro, abrió otra, ¿no? Dijo, sí, yo creo que sí hay un caso. Entonces él dice, a ver, no hay problema, yo ahora estoy residiendo en Londres, quisiera, por favor, que me tomen el testimonio aquí en Londres, ya sea porque vienen los fiscales, ya sea porque lo hacemos telemáticamente, como se hace todo hoy en día, y en ese tiempo también eso era factible, ¿no? Ya sea por escrito, como quiera que sea. Pero si ustedes me dicen que voy a Estocolmo y que me van a encarcelar por una investigación sobre un cordón que estaba roto, yo ya sé que en los Estados Unidos hay una investigación, un gran jurado que me quiere. Y además sé que Suecia siempre accede a extraditar a las personas que los Estados Unidos les solicita. Entonces, con todo el respeto, no voy a ir a Suecia. Aquí están las opciones. Entonces se arma un caso en Inglaterra, ¿no? Sus abogados se defienden, Julián no será extraditado, no queremos que sea extraditado, él se ofrece, pero no en Estocolmo, y se arma un juicio, él tiene prisión preventiva, tiene que presentarse a la policía todos los días, le ponen un grillete electrónico, ¿no? Y esto se va dilucidando en el sistema judicial británico, donde él lamentablemente pierde todas estas opciones. Los británicos dicen, lo sentimos mucho, señor, usted tiene que ir a Suecia porque la fiscal lo dice. Pero ella puede venir no, sí puede, pero no quiere. Pero también se puede hacer no, sí se puede, pero ella no quiere, ¿no? Era evidente que querían a Julian Assange para extraditarlo a Estados Unidos, para juzgarlo por lo que le están juzgando hoy. En ese momento es que Julian Assange pide asilo político al Ecuador como su única opción. ¿Por qué el Ecuador? ¿No? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué? ¿Por qué al Ecuador? ¿No? Como si Julian Assange hubiera cogido el mapa mundi, hubiera cerrado los ojos y decía, donde caiga el dedo, ¿no? Porque Ecuador fue el único país que un año antes de que él pida asilo político, se acercó a Wikileaks para que libere todos los cables diplomáticos referentes al Ecuador. Recuerdan que el Cablegate se estaba publicando solamente con algunos medios, ¿no? Alrededor del mundo, pues los medios tienen agenda propia. Y en mi país, eso era lo que sucedía. Los medios que tenían acceso a los cables iban a publicar solo aquellos que estaban en contra del gobierno. No iban a publicar los que estaban en contra del establishment. Entonces, Ecuador fue el único país que le pidió a Wikileaks que se liberen todos los cables, ¿no? Y no es que le pidió, entrégame, ¿no? Para yo publicar. No, públicalos, como haces con todo. Súbelos a la página de Wikileaks.
Y eso se hizo en el año 2011 y ahí nació una relación con Julián. Yo tuve la suerte, el privilegio de hacer esas gestiones y de entablar una amistad con él, que fue la base para que luego, cuando él necesitaba de protección, busque la puerta de mi país y que yo, con mucho orgullo, ayudé para que pueda abrirse, ¿no? Y claro, el asilo político es un derecho humano, no es un invento de un filósofo o de un partido político. Es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención para los Refugiados de 1951, y que además en Latinoamérica está regulado el asilo político y el asilo diplomático en diferentes tratados, ¿no? Y básicamente, de acuerdo a nuestros tratados, el país que va a ofrecer asilo político está en su derecho soberano de otorgárselo a cualquier persona que considere que es un perseguido político. Y ni siquiera tiene que explicar por qué, ¿no? Simplemente, de acuerdo a nuestro criterio, esta persona es un perseguido político, necesita protección, lo vamos a proteger. Pero en el caso de Julián, una vez que entró a nuestra embajada, presentó su solicitud de asilo, presentó todos los argumentos para que mi país los estudie, ¿no? Es decir, todo lo que se estaba desarrollando en Estados Unidos con el gran jurado, cómo su propio país, Australia, lo abandonó, todo lo referente al caso sueco, y mi país estudió su caso. Lo estudió durante 2 meses. Tuvo acercamientos con Estados Unidos, con Suecia, con Australia, con Reino Unido, con todos, para decirles, a ver, ¿no? Este señor no va a rehuir a ningún interrogatorio en Suecia por un condón roto. Nosotros garantizamos que él va a ir a Estocolmo, si es que esa es la condición, pero nosotros también vamos a poner una condición. Y esa condición es que no será extraditado a Estados Unidos por su actividad periodística. Eso es algo muy normal. Bueno, no es muy común, pero no es algo que está fuera de lo posible, ¿no? Que un país ofrezca garantías de que no habrá una segunda extradición. Los suecos y los británicos nunca quisieron comprometerse, jamás, ¿no? Era absolutamente obvio que atrás de eso no había la investigación por un condón roto. Así que el Reino Unido desde el comienzo se puso arrogante, se puso todavía con ese airecito imperial, ¿no? Rodeó la embajada con policía, nos puso vigilancia, nos puso micrófonos, ¿no? Nos amenazó con invadir la embajada, nos amenazó por escrito y nos amenazó con todo digamos, un contingente sobredimensionado de policías. Cerraron las calles, se metieron por los techos, se metieron por los patios para asustarnos, para intimidarnos de que iban a ingresar al departamento. Mi país se paró duro, se paró firme. No solamente me refiero a los que estábamos allá adentro, sino a nuestra diplomacia. En ese tiempo, acuérdense, existía la UNASUR, existía el ALBA, inclusive la OEA, ¿no? En todas esas, en todos esos grupos regionales, les dimos 10-0 a los británicos porque todo el continente se adhirió a la posición ecuatoriana
de que no se puede entrar por la fuerza a una embajada, porque se sentaría un precedente nefasto, ¿no? Incluso para las embajadas británicas alrededor del mundo. Voy a ir un poco más rápido. Entonces, los británicos se negaron a entregar un salvoconducto. Siempre dijeron, Suecia, 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 son los suecos, son los suecos. Si los suecos ya no lo quieren, entonces será otra cosa. Pasaron los años de encierro, que es un encierro durísimo. Cualquiera que piense que Julian Assange tenía una vida cómoda, de lujo, bien servido, ¿no? Dentro de la embajada, pues, está absolutamente equivocado, ¿no? Porque es un espacio pequeñito, porque, bueno, ahora que hemos pasado una cuarentena mundial, la gente que vive en un departamento, se está volviendo loca, pues. Imagínense 7 años de un departamento, pero ahí sí, sin poder salir ni a la esquina, ¿no? En el año 2016, en el 2015 ya, me parece, sí, las Naciones Unidas, a través de un grupo de trabajo que se llama del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un grupo de trabajo que se llama de detenciones arbitrarias, aceptó analizar el caso de Julián. Ese análisis es un litigio, es una confrontación, ¿no?, entre Julian Assange, sus abogados, y el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido, y Suecia, el gobierno de Suecia. Y Assange ganó ese litigio, les ganó. La ONU le dijo al Reino Unido y le dijo a Suecia que tienen que dejar a Julian Assange defenderse en libertad, de que lo que estaban haciendo era arbitrario, de que estaban abusando judicialmente de ese proceso. El Reino Unido, con su aire imperial, no hizo caso de la ONU. Los suecos, quizás con eso, ya básicamente aceptaron lo que nosotros ofrecimos desde el primer día. Aquí está el señor Assange, vengan, interróguenlo, manden a sus fiscales. Las fiscales suecas fueron a nuestra embajada, lo interrogaron durante 2 días prácticamente, ¿no? Horas y horas, horas y horas, para meses después cerrar el caso. Por segunda vez, ya lo cerraron. ¿Por qué? Porque no había caso, porque no tenían elementos. Recordemos que siempre fue una investigación preliminar. ¿Qué quiere decir esto? Que no había acusación, no habían cargos siquiera, ¿no? Bueno, en el año 2017 cambia el gobierno en mi país. La mayor tragedia para mi país en el último siglo ha sido lo que le sucedió con el gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, en los primeros meses de ese gobierno se produce lo que yo considero el último gesto de protección del Ecuador hacia Julian Assange. ¿Qué significa eso? Que se le concede la nacionalidad. Él ya tenía más de 5 años viviendo en jurisdicción ecuatoriana. La ley le daba ese derecho. Y además intentamos darle inmunidad diplomática. Si ya eres ecuatoriano, te vamos a dar un pasaporte diplomático para que tengas inmunidad y puedas, en teoría, salir y se te permita viajar, ya sea al Ecuador o a un tercer país donde te vamos a nombrar diplomático. Obviamente, los británicos tampoco aceptaron eso, a pesar de que la legislación en cuanto a relaciones diplomáticas, en cuanto a inmunidades diplomáticas, estaba obviamente del lado ecuatoriano, ¿no? Ese fue el último gesto, porque una vez que los británicos no aceptan, el Ecuador se echa para atrás, desiste, y se terminó la protección.
Ahí hay un punto de inflexión, marzo 2018, los Estados Unidos solicitan cooperación judicial al Ecuador para investigar a Julián sobre sus publicaciones en el año 2016 sobre el Partido Demócrata y Hillary Clinton. El Ecuador, discúlpenme el término, se baja los pantalones y les dice, claro, cómo no, ¿qué es lo que tengo que hacer para usted, señor? ¿No? Entonces los Estados Unidos comienzan a pedir, a ver, queremos estos documentos de la embajada, cuáles son las visitas del señor Assange, qué tipo de comunicaciones tiene, y queremos además interrogar a todos sus diplomáticos en los últimos años, a las secretarias, al chofer, les vamos a interrogar a todos. Ustedes pueden imaginarse, compañeros, compañeras, que el Ecuador o cualquier país sudamericano le dijera a los Estados Unidos, señor ministro de Relaciones Exteriores, sabe que le vamos a pedir documentos de la Embajada de Estados Unidos, queremos que nos den la lista de visitas, queremos que nos den la lista de equipos de comunicación que tienen. Ah, y además los fiscales ecuatorianos van a venir y les van a interrogar a todos sus diplomáticos. O sea, a ese nivel de humillación le llevó el gobierno de Lenín Moreno a mi país. Después de haber sido el faro de dignidad que se atrevió a proteger quizás al mejor periodista del siglo, nos convirtieron en una alfombra, ¿no? Y ya luego era solamente cuestión de tiempo, ¿no? Comenzaron ya para ese entonces yo ya salí de la embajada, ya era imposible que pueda yo estar ahí, ellos ya no me querían, yo ya no les quería al nuevo gobierno, no confiaban en mí, yo no confiaba en ellos, pues hasta luego. Y ya Julián quedó ahí prácticamente desguarnecido, lo aislaron, lo incomunicaron, le cortaron el internet, le cortaron el teléfono, le cortaron las visitas, lo empezaron a torturar psicológicamente para que se quiebre y por su propia cuenta decida salir. No pudieron quebrarlo. Cuando ya era evidente que no podían quebrarlo, porque las organizaciones de derechos humanos comenzaron a condenar ese trato, intentan imponerle unas reglas tiradas de los cabellos, totalmente tiradas de los cabellos, ¿no? Para condicionar su asilo. Y violatorias de derechos humanos, porque el Ecuador se arrogaba el derecho de decidir qué puede y qué no puede publicar el señor Assange, qué puede decir y qué no puede decir, con quién se puede reunir y con quién se puede reunir. Todo eso es violatorio de derechos humanos. Ningún gobierno puede tratar así a un periodista ni a un asilado político. Los asilados políticos no pierden derechos, por el contrario, los tienen protegidos. Lo contrario sucedió con mi país. Julián ya prácticamente no tenía nada que perder, entonces siendo ecuatoriano, y así no hubiera sido ecuatoriano, tenía el derecho de solicitar medidas de protección en la justicia ecuatoriana, que está totalmente cooptada por el gobierno, donde no tenía ningún chance. La justicia le dio la razón al gobierno, se elevó la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya antes había dicho que el Ecuador no puede expulsar a Julián Assange porque hay un principio, que es un principio de oro, que es sagrado, que nunca nadie antes lo ha roto, y en eso el señor Lenín Moreno es el primero en la historia en hacerlo. Se llama el principio de no devolución, no refoulement, es un término francés, pero es el principio de no devolución. ¿Y qué significa? Que si una persona tiene asilo político, que si tiene refugio, no
no puede ser entregada a sus verdugos, a sus perseguidores, si es que se mantienen los riesgos en contra de su vida y su integridad física. Lo cual aquí era absolutamente obvio. Entonces, ya estamos llegando al final. En el año 2019, como ustedes saben, los americanos ya pidieron todas las pertenencias de Assange, cuando él todavía estaba adentro. El señor Moreno básicamente les dijo, pero espérenme un ratito, lo vamos a sacar, ¿no? Voy a abrir la puerta de mi embajada y les voy a dejar entrar, ¿no? A los ingleses que han estado esperando pacientemente 7 años hasta que venga un traidor, les abra la puerta y lo secuestran prácticamente, ¿no? Porque eso es un secuestro. Entrar por la fuerza a sacar a una persona en contra de su voluntad, una persona que no ha cometido ningún crimen, sino ha expuesto a los criminales, una persona que gozaba de asilo político, para lanzarlo a la piscina de los tiburones, ¿no? De la cual lo único que le protegía era ese asilo político. Y eso sucedió el 11 de abril del 2019, que determinó que Julián, evidentemente, vaya a una cárcel de máxima seguridad. Ya no había caso Sueco, ¿no? O sea, se cayó toda esa retórica de los británicos que el caso Sueco, eso ya se había cerrado hace mucho tiempo, ¿no? Lo condenaron por haber roto su fianza, porque cuando entró a la embajada rompió su fianza, no se fue a presentar a la policía, se metió a refugiar a la embajada, lo que normalmente no es un crimen, es una falta menor, que debería conllevar un par de semanitas, máximo un par de meses de cárcel, o una multa, o trabajos comunitarios, pero como es el señor Assange, le pusieron 52 semanas de cárcel, de máxima seguridad, que es lo máximo en la historia que se ha dado por romper una fianza en el Reino Unido. Esas 52 semanas ya se cumplieron en septiembre del año pasado, o sea, prácticamente hace un año, porque en derecho se reducen por buena conducta, qué sé yo. Es decir, todo el siguiente año, el señor Assange está en una cárcel de máxima seguridad, donde no está cumpliendo ninguna sentencia, ya pagó la sentencia por haber roto la fianza. Es un preso político, esperando el día lunes para su extradición, para las audiencias de extradición. Ha pasado en condiciones de aislamiento extremo. Si ya 7 años dentro de una embajada, encerrado, difamado, torturado, en el último año, por supuesto, dentro de una embajada, eran preocupantes. Bueno, ahora en una cárcel, donde de las 24 horas del día, 20, 22 horas las pasa dentro de la celda, incomunicado, no ha tenido acceso casi ni sus abogados. Él llega el día lunes al juicio sin haber podido leer la última sumisión de documentos que han hecho los fiscales norteamericanos y sin haber visto prácticamente a sus abogados en los últimos 6 meses. O sea, ¿cómo alguien llega de esa manera a un juicio que va a decidir sobre su vida? No se va a decidir 52 semanas, 52, se van a decidir 175 años. Sabemos que la jueza tiene conflictos de interés, los medios lo han denunciado. Sabemos que fue objeto de espionaje dentro de la embajada, que estaba la empresa de seguridad contratada por la embajada, se viró, son mercenarios, quien le paga más es quien se lleva sus servicios. Los Estados Unidos consiguieron cooptar a esa empresa y
de esa manera accedieron a las reuniones de Julián con sus abogados, a los documentos de su estrategia legal, etcétera. Por este lado, tampoco tiene posibilidades de un juicio justo, ¿no? Y voy terminando con esto porque no sé, ya creo que se me pasó el tiempo. Díganme ustedes, compañeros, si me están oyendo. Yo he estado aquí hablando con la pantalla. Y básicamente, Julián, depende de nosotros. Porque más allá de ser un caso legal, que se está jugando con cancha inclinada, con árbitros vendidos, etcétera, es un caso político. Es un caso netamente político. Y solamente la presión ciudadana, la presión... De hecho, esa de paso, mejor tarde que nunca, se dice, ¿no? Pero ya, todo el conglomerado de organizaciones de derechos humanos del mundo, estoy hablando de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, todas las asociaciones por la libertad de prensa, los sindicatos de periodistas, prácticamente sin excepción, se oponen a la extradición de Julian Assange, por lo que dije yo al comienzo. Independientemente si les gusta, no les gusta, les cae bien, les cae mal. Si es extraditado, todos los periodistas estarán en riesgo en el futuro. Muchas gracias, Fidel. Si podemos tal vez pasar a las preguntas. Vamos, claro, con gusto. Muchas gracias, Fidel. Bueno, ha sido una intervención con muchos detalles. Yo, mientras tú ibas compartiendo, iba haciendo algunas preguntas que te las iba a hacer, pero ya las ibas respondiendo. Entonces, porque nos has dado una cronología de de todo el caso y con mucho detalle, ¿no? Que no lo hemos tenido. Pero tenemos algunas personas que le gustaría preguntarte. Tenemos Andrea Brack, que le damos ahora el micrófono. Por favor, si le puede activar el micrófono para que se pueda dirigir a Fidel. Muchas gracias, Andrea. Por favor, tienes la palabra. Buenas noches. Hola, Fidel. Hola. Soy Andrea Brack de Alemania. Hola. Y tengo algunas preguntas sobre lo que tú llamas guerra mediática. Y es, ¿cómo ves tú la forma en que fue portretada Julian Assange en los medios de comunicación británicos, ecuatorianos y estadounidenses? ¿Tienes ejemplos para lo que tú llamas esa guerra mediática? Y ¿sabes si hubieron documentos falsos a los que se basaron algunos artículos? Y por último, hay uno que nos interesa porque tuvo un impacto mundial, que fue el artículo de The Guardian sobre la visita de Paul Manafort en Londres. ¿Tú qué piensas sobre esta historia y sobre todo qué piensas sobre que Estados Unidos está usando esa información en el proceso judicial? Muchas gracias. Sí, claro que sí. Bueno, mira, lo dije brevemente, ¿no? Es decir, Julián pasó de tener una relación amor-odio con los medios a tener una confrontación con los más poderosos, ¿no? Sobre todo los que colaboraron con él en la publicación del Cablegate. Tuvieron discrepancias, no voy a ir más a detalles, pero se enemistaron. Julián pensó que no estaban jugando éticamente y se distanció de ellos y ellos de él, ¿no? Bueno, mira, si hay yo creo que los dos países donde peor le ha tratado a los medios a Julián es obviamente el Reino Unido y mi país, Ecuador, ¿no? Hay dos niveles muy distantes y dispares del nivel del periodismo, evidentemente, y además son dos ambientes políticos totalmente distintos. Yo diría que en el Reino Unido los medios son súper poderosos, por supuesto, pero hay más diversidad de medios.
¿no? Y hay mayores oportunidades de hacer un reclamo a un medio de comunicación. En mi país, absolutamente no. Teníamos una ley de comunicación que quería garantizar más los derechos del público, de los ciudadanos, que ya no existe con el nuevo gobierno, la quitaron prácticamente, y no hay diversidad de lecturas, ¿no? Es decir, de los grandes medios, los grandes medios privados, todos en contra del gobierno anterior y por lo tanto en contra de un caso tan emblemático como el de Julian Assange, y los medios públicos en manos del gobierno, ¿no? Entonces no hay diversidad, son los medios digitales únicamente. Entonces, esta caracterización primero de hacker, ¿no? O sea, querer decir que Julian Assange no es periodista y que lo digan los periodistas me parece a mí que es, no sé, como que los curas dijeran que el Papa no es católico, ¿no? Luego, a partir sobre todo de las publicaciones del 2016 con las elecciones norteamericanas, ¿no? Y esto más que nada en Estados Unidos, pero también en Reino Unido, está tratar de caracterizarlo como alguien allegado a Rusia o a Putin, ¿no? Porque Julian Assange tiene la mala suerte, no lo voy a decir mala suerte, es el costo que tiene que pagar de enemistarse con ambos lados del establishment norteamericano. O sea, se enemistó con el conglomerado militar económico, que normalmente está más dominado por los conservadores, ¿no? O sea, denunció a las guerras de Bush, etcétera, etcétera. Y luego se enemistó con el establishment demócrata porque en el 2016 reveló toda una serie de corrupción, hay que decirlo así, del Partido Demócrata y de la candidata Hillary Clinton, ¿no? Entonces, ahí esa pérdida de Clinton frente a Trump, el Partido Demócrata no la puede superar, ¿no? Y tiene que buscar un culpable. No son ellos que tenían una candidata mediocre frente al más mediocre y perdió con él, sino Julian Assange y Wikileaks, que develaron la corrupción de su partido, ¿no? Entonces, ahí es donde se forma esta trama del Russiagate, de culpar a Rusia, confabulado con Wikileaks, ¿no? Para favorecer a Trump. Una cosa que ha desgastado la política norteamericana, en lugar de concentrarse en enfrentar a Trump por lo que es, por todas lo negativo que se puede encontrar en ese señor, se concentraron en algo que no tiene sustento, ¿no? Y bueno, de ahí surgieron algunas historias negativas que tienen evidentemente su origen en dos fuentes. Una, la compañía corrupta, mercenaria UC Global, de la cual hoy que hay un juicio en España en contra de esta compañía, se sabe con certeza de que forjaba documentos, de que se inventaba cosas, las tergiversaba, las exageraba para perjudicar la imagen de Julian Assange. Entonces, surge en esa compañía, pero surge también en los aparatos de inteligencia en Ecuador, que históricamente estuvieron infiltrados y dependiendo de Estados Unidos, y que no fue algo que el gobierno de Rafael Correa logró arreglar satisfactoriamente. Yo diría que inclusive Correa resultó víctima de los malos elementos dentro de esos servicios de inteligencia. Entonces, los servicios de inteligencia
en todos los países tienen sus propias agendas, no son animales sin dueño, ¿no? Y ahí también surgen documentos falsos, historias falsas, qué sé yo. Y si a eso tú le sumas periodistas sin ética, ¿no? Entonces tienes un cóctel perfecto para publicar fake news, ¿no? Lo típico. De acuerdo a documentos de inteligencia que tenemos en nuestro poder, podemos decir que, ¿no? ¿Dónde están esos documentos de inteligencia? Te voy a dar, y a los amigos que nos están escuchando les voy a dar el ejemplo más patético, ¿no? De esto justo se acaba de dar la semana pasada, ¿no? Donde un portal, que no vale la pena ni mencionar cuál es, un portal ecuatoriano, justo hoy, que el mundo entero, toda la comunidad de derechos humanos, ¿no? Está oponiéndose al linchamiento que sucede con Julián, sacan un reportaje, ¿no? Donde dicen, de acuerdo a documentos de inteligencia ecuatorianos y españoles que tenemos en nuestro poder, podemos decir que la estrategia de otorgar asilo político a Julián Assange se gestó en el año 2009. 2009. Pero si en el 2009 Julián Assange y Wikileaks prácticamente no existían siquiera. O sea, el Ecuador y su presidente tenían el poder de predecir que dentro de 2, 3 años, ¿no? Julián Assange va a necesitar asilo. Y empezaron a armar una estrategia cuando él todavía no existía. O sea, ese te da a ti una muestra de el cóctel tan nocivo entre periodismo sin ética y estas fuentes que son también no éticas, ¿no? Entonces, la historia de Manafort nace así, a través de periodistas poco éticos que tienen su agenda propia, que están acostumbrados que en Ecuador pueden publicar cualquier barbaridad y no les pasa nada, ¿no? Y llevan a un periódico como The Guardian a publicar una barbaridad tamaña de la cual todavía no se han retractado, ¿no? Porque es una barbaridad. Eso tiene origen ahí, en un periodista no ético y en elementos de inteligencia también mercenarios, ¿no? Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias, Andrea. No sé si, Andrea, con eso están contestadas las preguntas. ¿Tenías tal vez alguna otra pregunta, me parece? Sí, déjame ver. Ahí está. ¿Sí? Sí. Entonces, usted que estuvo en la embajada en ese tiempo, ¿puede decir que Paul Manafort visitó la embajada? Claro que no. Jamás. Nunca. ¿No? Es más, ni siquiera visitó Reino Unido en las fechas en que Guardia dice que estuvo ahí. Eso ya se ha comprobado. Es porque evidentemente es imposible, es totalmente imposible que alguien haya podido visitar esa embajada y pasar desapercibida, y pasar sin haber sido registrada por todas las cámaras de seguridad exteriores que estaban apuntando hacia la embajada. Son cámaras de los otros servicios de inteligencia, de los británicos, ¿no? Y de los americanos. Pasar desapercibida por las cámaras de seguridad de la propia embajada, que sabemos que estaban en control de UC Global, ¿no? Nadie puede entrar ahí sin que un guardia le abra la puerta, y el guardia normalmente no le va a abrir la puerta a nadie que no esté autorizado previamente. Es totalmente imposible. Muchas gracias, Fidel, y muchas gracias, Andrea, por las preguntas. Voy a dar unos saludos de las personas que nos escriben por Facebook. Diana desde Italia, no tengo su apellido, pero Diana M. Muchas gracias por tus saludos. Dice que muchas gracias por topar estos temas de relevancia y poder actualizarnos respecto al tema de Julian Assange. También desde México, Gabo Morales hace el siguiente comentario. Dice, cierto que el informante extrae información, entre comillas, ilegalmente, pero es de interés público y por ello es más ilegal que el gobierno lo oculte.
el quehacer gubernamental debe ser conocido por el pueblo, salvo prueba en contrario que debe demostrar el gobierno. Y nos manda saludos desde México. Muchas gracias, Gabo. Y a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué va a pasar con Wikileaks en el caso de que sea Julian Assange extraditado? Wikileaks aún es una organización que me imagino que tiene un equipo detrás, que me imagino que aún tiene miles, millones de documentos, pero aún está detrás o soportando y detrás de Wikileaks otras organizaciones. ¿Qué va a pasar con Wikileaks después de que Julian sea extraditado, en el caso de ser extraditado? Bueno, esto simplemente es mi opinión personal. Yo no lo sé de primera mano, pues no soy parte de Wikileaks, no puedo saberlo a ciencia cierta, pero lo que sí te puedo decir es que Wikileaks ha estado funcionando normalmente, normalmente, digamos, en condiciones muy adversas, por supuesto, ¿no? Porque ha tenido que concentrar la mayor parte de su capital humano y de sus recursos en defender a Julián, pero no es que han estado inactivos. Han publicado algunas cosas, quizás no de mayor trascendencia, relevancia, pero han seguido publicando. Tienen excelentes periodistas y abogados y activistas que son parte de esa organización. El editor en jefe, digamos, es un periodista islandés que ha ganado también por sí mismo importantísimos premios a su labor periodística. Es muy capaz, muy comprometido y lleva adelante Wikileaks. Obviamente, ellos están totalmente concentrados en salvar la vida de Julián. Pero una cosa ahí que me parece a mí que también es una sobremitificación de la organización como tal, ¿no? No solamente de Julián, sino de la organización. No es posible dar por descontado de que Wikileaks posee millones de documentos que todavía no ha publicado, ¿no? Que los tiene ahí guardaditos para publicarlos cuando les convenga o cuando, ¿me entiendes? Eso es justamente lo que no es Wikileaks, ¿no? Eso es lo que pueden hacer otros medios, quizá otros periodistas, ¿no? Entonces, volviendo al tema que le ha costado mucho apoyo a Julián, mucha gente le retiró el apoyo a partir de las elecciones norteamericanas últimas en que Trump le gana a Hillary Clinton. Lo que ha dicho Julián y Wikileaks es nuestra obligación ética publicar la información que recibimos si es que es verdadera y es de interés público. Es nuestra obligación. O sea, no nos podemos guardar. No podemos tenerla guardadita para después de las elecciones, porque eso sería irrespetar el derecho del pueblo norteamericano, ¿no? A saber a quién está eligiendo, ¿no? En ese sentido, le han hecho un servicio al pueblo norteamericano. Si el resultado es que ganó Trump, pues es una consecuencia nefasta, mala, qué sé yo, pero a costa de qué tú hubieras dicho, será mejor que gane Clinton, entonces nos vamos a guardar esto, no lo vamos a publicar. Eso sería traicionarte a ti como periodista, como individuo. Muchas gracias, Fidel, por la aclaración. Bueno, estamos llegando ahora sí al cierre de este enlace europeo latinoamericano, y Fidel, nos gustaría que nos des el último mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la lección aprendida de esto a Ecuador principalmente y también a otras naciones en este caso, ¿no? Como tú lo mencionas, un caso de persecución política. O sea, nos gustaría escucharte como un último mensaje, Fidel. Muchas gracias. No, bueno, mira, muchas gracias por la atención, por participar, por el interés en el tema. Como decía yo, este es un tema que rebasa a la persona, ¿no? Es un tema que va a marcar un precedente. Yo creo que ya lo ha marcado, porque ya solamente con lo que le ha sucedido a Julián, supongamos que se terminan en estas semanas y no lo extraditan, y le dejan ir a su casa y se va en libertad.
ya se ha marcado un precedente terrible. Porque ¿qué periodista va a querer estar perseguido 10 años con el riesgo de que lo extraditen a cadena perpetua? ¿No? Ya hay un precedente horrible. Peor si lo extraditan, por supuesto. Entonces, como les dije en un pasaje de mi intervención, impedir esa extradición depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros, de que podamos difundir la información verdadera, las fuentes están ahí, de que podamos organizar este tipo de eventos para que más gente se pueda enterar del tema, de que podamos hacer presión ante nuestros mandatarios en nuestros países, ¿no? A nuestros parlamentarios, nuestras organizaciones por las libertades civiles, ¿no? Para que apoyen el tema de Julián e impidamos esa extradición. Yo creo que Julián nos ha dado y nos está dando un ejemplo de valentía, de honestidad, de principios increíble, ¿no? Increíble, porque está ofrendando, ya ha ofrendado 10 años de su libertad y probablemente ofrende el resto de su vida para que nosotros tengamos derecho a saber, a conocer, para que nosotros seamos libres. Muchas gracias, Fidel, por tu presentación, por toda la información que has podido compartir y la experiencia dentro del caso de Julian Assange. Agradecemos a todas las personas que han estado conectadas en Facebook Live y también a través de la plataforma Zoom por toda su participación, y también a las personas que han logrado hacer sus preguntas y comentarios también. Les recordamos que el Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador, es un espacio donde construimos un diálogo en torno a temas sociales, políticos y culturales, y que lo mantenemos también por las redes sociales. Ustedes pueden darle compartir, pueden también ver nuestras transmisiones anteriores y ir también compartiendo esta información que vamos generando semana a semana. La próxima semana, el 12 de septiembre del 2020, tendremos al grupo Hayak, al grupo musical Hayak, y trataremos el tema el arte y la cultura como ejes transversales en la construcción de la política revolucionaria. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas compañeros. gracias Buenas a todos. noches. Que Buenas noches. tengan una buena noche. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente conversatorio. Chicos. La próxima. Hasta la próxima, buenas noches. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Fidel, muy interesante los datos que nos has dado. Muchísimas gracias. A la orden, gracias, gracias. Muchas gracias por todo. Una linda tarde acá todavía en Ecuador. Gracias, hasta luego. Hasta luego.